que un impuesto encubierto. Sí, un impuesto, porque básicamente la administración pública ha decidido que para emitir cada tonelada de CO2 a la atmósfera, esto es cada vez que ustedes quemen gas en su caldera, cada vez que una industria levante la persiana, cada vez que nuestro sector industrial empieza a funcionar, hay que pagar un impuesto especial al respecto. Y este impuesto especial se llama derecho de emisión de CO2. Es decir, tú, para quemar algo, tienes que pagarle. ¿A quién? En principio, a la administración pública, en una subasta pública que saca esos derechos a concurso. Y a esas subastas pueden acudir quienes quieran. Tanto es así que a día de hoy muchísimos fondos de inversión y prácticamente todos los bancos acuden. Tanto es así porque se ha habilitado un mercado secundario de los derechos de emisión de CO2, que casi todos los bancos y los grandes fondos de inversión compran a principios, en cuanto sale esa subasta, un gran paquete de esos derechos de emisión de CO2 y según se va incrementando el precio a lo largo del año, porque ya las industrias van emitiendo lo que les corresponde, empiezan a venderlo, por supuesto, a mayor precio. De tal forma que vemos que en este sistema los principales beneficiarios son dos. El primero, la administración pública con un impuesto encubierto. Y el segundo, los grandes traders, los bancos, las agencias financieras que obtienen beneficios especulando con estos derechos de emisión de CO2. Y es que cuando nacen estos derechos, en el año 2005 en España, pero antes de esto con una directiva de la Unión Europea, empiezan como las auténticas drogas. La primera parte de los derechos de emisión se regalan, de tal forma que los principales consumidores, es decir, la principal industria de los países afectados, no protesta contra ellos. ¿Por qué? Porque en principio esto parecía gratuito. Parecía gratuito y es más, esos derechos de emisión de CO2 que recibían de forma gratuita, luego podían venderlos en el mercado secundario. Y con esto lo que se ha conseguido es que gran parte de nuestra industria sea ya adicta, esté enganchada a esos derechos de emisión de CO2. Y como digo, ahora entran en juego las subastas, el beneficiario, el Estado con un impuesto encubierto. Los beneficiarios, los bancos que ya tienen todos ellos sus mesas de trading de derechos de emisión de CO2. ¿Y cuánto nos cuesta esto en concreto a los españoles? Nada más y nada menos que, según el último informe de la Administración Pública, en el año 2023, 2.000 millones de euros. Un importe nada desdeñable que lo que ha hecho es directamente engordar las arcas públicas y encarecer de forma indirecta todos los servicios sobre los cuales se ha ido repercutiendo. De tal manera, todo producto industrial que sale de España es a día de hoy más caro por culpa de estos derechos de emisión de CO2. Todos los viajes, porque ahora esto se repercute también en los viajes en avión, los billetes de avión serán más caros. Cada vez que compremos un coche será más caro. Cada vez que, lo dicho, participemos en cualquier cuestión que la Administración decida que ha emitido CO2, será más caro. Y, por lo tanto, los principales perjudicados son, ¿quiénes? Los españoles. Los españoles que con su esfuerzo cada día irán ¿a qué? A financiar a la Administración pública. ¿Y para qué ha servido todo esto? Lo cierto es que España es uno de los países que menos emisiones de CO2 tiene per cápita del mundo y, desde luego, de los países desarrollados. En España emitimos 5,4 toneladas de CO2 al año per cápita. Alemania 8, casi el doble. Pero es que si nos vamos a Estados Unidos, 14. Rusia, 13. China está también casi en el doble. Si hablamos de emisiones netas, Estados Unidos emite 20 veces más que nosotros. Rusia 10, China 60, Alemania 3 veces más. Y lo que no se explica es por qué, si los españoles somos algunos de los que menos CO2 emitimos per cápita del mundo, tenemos que hacer semejante esfuerzo. Porque lo cierto es que España, con todos estos esfuerzos y con todas estas medidas, se encuentra hoy, año 2023, con unas emisiones, bueno, hoy es el año 2024, pero con los datos del año 2023, se encuentra con unas emisiones de CO2 semejantes a las del año 2000.
es que no hemos logrado una reducción significativa de nuestras emisiones de CO2 y, sin embargo, ¿qué hemos conseguido? Hemos conseguido, por un lado, esa recaudación pública de la que ya les he hablado y hemos conseguido un gravísimo impacto para los españoles. El empleo industrial retrocede a su mínimo histórico y esto lo dice el periódico El Mundo en abril del 2024. Es que España se encuentra en niveles de empleo industrial mínimos históricos, entre otras causas, por todos los palos en la rueda que se le pone a la industria. Y, entre otros, el de los derechos de emisión de CO2. La evolución del índice de producción industrial de España está hoy en niveles del año 1995. Y este es el resultado que ustedes han conseguido encareciendo y poniendo impuestos ocultos a nuestra industria y a nuestro sector industrial. Porque ustedes piensan en su bolsillo, ustedes piensan en la recaudación pública, ustedes piensan en esas agendas globalistas, pero no piensan en los españoles, porque mientras que los españoles se pegan un tiro en el pie y reducen su industria, las emisiones de CO2 mundiales continúan al alza, porque todo el perjuicio que los españoles padecen y padecerán, el mundo no está sintiendo absolutamente nada, ningún efecto benéfico. Al contrario, las emisiones de CO2 mundiales continúan incrementándose, porque ustedes, el Partido Socialista y el Partido Popular, no olvidemos que todas estas normas han sido pactadas y consensuadas por ambos partidos. Ustedes no piensan en el beneficio de los españoles. Ustedes están en esos dogmas ideológicos, en estas cuestiones supranacionales que nada afectan ni benefician a los españoles, porque el currante de Vallecas, cada día que abre la persiana y piensa en sus 2 hijos, piensa en los 1.000 euros que gana al mes, no le importa una higa lo que ustedes están hablando y estos planes globalistas de reducciones de emisión de CO2. Lo que les importa a los españoles es poder llegar a fin de mes. Y eso es lo que ustedes nunca, jamás piensan. Es lo que ustedes no dibujan ni diseñan con sus legislaciones socialistas. Ustedes jamás piensan en las cosas del comer. Ustedes no caen en la cuenta de que todas estas legislaciones absurdas que ustedes están planteando para España, el único impacto que tienen en nuestros trabajadores y en nuestra población es que a día de hoy, entre otras cuestiones, la vivienda es inalcanzable, los salarios reales no crecen, los trabajos cada día son más precarios en España, el empleo industrial, que antes era el futuro de los trabajadores españoles, está desapareciendo, los alimentos cada día son más inaccesibles, tanto es así que los españoles cada vez consumen menos carne, menos pescado, menos frutas frescas, porque no se lo pueden permitir. Y mientras tanto ustedes siguen pensando en las musarañas, siguen endureciendo y encareciendo esta ley de derechos de emisión de CO2, que, como les digo, solamente beneficia a esas agendas globalistas, que ni siquiera beneficia al planeta, que cada día, incluso aunque aceptásemos sus dogmas ideológicos, cada día ve que se emiten más y más y más derechos de emisión de CO2, más y más CO2, y que los únicos perjudicados son, en definitiva, los trabajadores, entre otros lugares, los trabajadores de España. Así que les rogamos que atiendan, por favor, esta enmienda que les presentamos y deroguen esta ley, que es absurda y que, desde luego, en nada beneficia a los trabajadores españoles. Muchísimas gracias. Gracias. Pasamos ahora a votar la enmienda a la totalidad de texto alternativo al proyecto de ley por la que se modifica la Ley 1/2005 de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, presentada por el Grupo Parlamentario Vox. Empezamos la votación. Votos emitidos 343, votos a favor 33, votos en contra 174, abstenciones 136. En consecuencia, queda rechazada la enmienda a la totalidad de texto alternativo. Y se suspende la sesión hasta mañana a las 9 de la mañana. Muchas gracias.